Bienvenidos a nuestro servicio. Reciban un saludo del pastor y su familia, Rebeca, Miriam, Elías. Hola. Esperamos que pueda recibir la palabra en esta tarde y guardarla en su corazón. Bendiciones. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. En la resurrección es donde vemos la garantía del evangelio que usted y yo predicamos. Su vida dio, su cuerpo partido vertió su amor, sangrando y muriendo ahí en la cruz, crucificado y muerto se entregó. Todo lo dio por mí. Aleluya, me ha salvado. Aleluya, amigo fiel. Aleluya, Rey por siempre. Gracias por la cruz. Tendido está el cuerpo sin vida en oscuridad. El único Hijo el Padre vio en agonía como Él murió. Todo lo dio por mí.
tu gracia me limpió. Y ahora blanco como nieve, si tu gracia me limpió. Profundo es el amor de Dios, tan vasto y sin medida, pues a su Hijo entregó a cambio de un perdido. Qué gran dolor sobrellevó. De Dios sufrió el rechazo y las heridas sobre él son para tantos gloria. He ahí al hombre en la cruz, mis faltas en sus hombros, vergüenza siento al escuchar mi voz entre las burlas. Por mi pecado estuvo ahí, llevando todo a cabo. Su muerte me dio vida a mí, y ya todo es consumado. De nada de gloriarme aquí, talento, fuerza, ausencia, me gloriaré solo en Jesús, pues Él venció a la muerte, porque me da de su favor. No puedo contestarlo, pero algo sé de corazón, he sido rescatado. Manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te amo, mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios, a ti me rindo, la gloria te
por la humanidad. Por eso te amo, mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, santo, santo Dios. Santo, santo, santo Dios. Manos que se entregaron por amor, lo que soy, siempre te daré, Señor. Por eso te amo, mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, santo, santo Dios. Santo, santo, santo Dios. Dios, te damos gracias por este día en donde recordamos cómo tú resucitaste de la muerte, Dios. Que el viernes te clavaron, Dios, tus manos fueron clavadas por nuestros pecados. Fuiste crucificado por nosotros, Dios, por nuestros pecados. En tu amor tú hiciste eso para que nosotros no tuviéramos que morir y para que podríamos encontrar vida en ti, Dios. Damos gracias porque sabemos que nuestro pecado tenía mucho poder, pero tú tenías el poder mayor, Dios. Tú venciste la muerte y por eso estamos aquí, dándote estas alabanzas, Dios, sabiendo que tú eres santo, eres digno de ser el Dios de nuestra vida, que eres el Rey del mundo, Dios. Damos gracias por este día porque sabemos que tu gracia y tu poder te resucitó de la muerte, Dios. Damos gracias porque esa tumba está vacía. Por esa razón podemos entrar a la presencia de ti, Dios, y tener esta relación contigo, Dios. Te pedimos que bendigas el resto de nuestro servicio, Dios, que nuestras hermanas y hermanos puedan concentrarse en lo que tú quieres hablarles, Dios. Te damos gracias por estos momentos contigo y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Bienvenidos nuevamente a nuestro servicio especial de resurrección. Queremos darle gracias a Dios la manera en que nos toca tan especial celebrar el domingo de resurrección bajo circunstancias completamente diferentes. Y sabemos que esta situación ha causado entre las personas preocupación, ansiedad, enfermedad, temor y hasta la muerte en algunas familias. Nosotros le damos gracias a Dios que el Señor ha guardado a nuestras familias y cercanas y lejanas y nos ha librado del mal. Creo que hay muchas familias que están sufriendo la muerte de algunos seres queridos. Y este mensaje de resurrección creo que puede traer esperanza tanto a aquellos que confiesan a Cristo como Salvador y también a aquellos que tal vez viven con preocupación a la muerte, pueden encontrar en el Cristo resucitado la esperanza que tanto se necesita. Entonces, este mensaje de resurrección cae como anillo al dedo. Y especialmente, como les decía, aquellos que se identifican o que tienen su fe en la persona de Cristo. También esta situación que estamos pasando, esta pandemia, nos hace conciencia de lo frágiles que son los hombres en particular y en el caso de las naciones, como de un momento a otro cambian completamente las circunstancias, tanto del hombre individualmente como de una nación o de el mundo en general. Por otro lado, sabemos que las personas que han confiado en Cristo, las personas de fe, pueden descansar y descansamos en el hecho de que el Señor Jesús dice que la Biblia que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. También podemos descansar en el hecho de que el brazo de Dios no se ha cansado, sigue siendo tan fuerte para sustentar a sus escogidos. Y como mencionó el salmista, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos porque Él estará con nosotros. Él nos da aliento aún bajo las peores de las circunstancias. Y al final sabemos que tiene preparado un lugar para nosotros, porque donde Él está, nosotros también vamos a estar con Él. Y es cierto que el mundo hace encuestas o hace evaluaciones de cuántas muertes podía causar este mal. Déjenme decirles, por muchas encuestas que haga el mundo, las encuestas siguen siendo las mismas. 1 de cada 1 muere. Así que nadie se va a salvar de la realidad de la muerte. Por eso es que debemos estar preparados para morir con una esperanza. Debemos considerar en este caso que la resurrección corporal de Cristo es una esperanza para los creyentes que ya se han apropiado de ella y para que no tiene esta esperanza puede confiar en Cristo para esta esperanza y la vida eterna. Por otro lado, sabemos que la resurrección corporal de Cristo es el fundamento, el cimiento donde descansa toda la fe y toda esperanza del creyente. Sabemos, por lo que Dios nos ha revelado en su palabra, que es precisamente este evento lo que desde el momento de su consumación han tratado de negar desde un principio este hecho, inventar historias en relación al hecho de la resurrección o de torcer la verdad en relación a la resurrección corporal de Cristo. Por otro lado, también una de las faltas que cometemos los cristianos en la presentación del Evangelio es sobre enfatizar el hecho de la muerte de Cristo en la cruz por el pecado del humano o del hombre. Y es cierto, es una realidad y es una verdad el hecho del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, pero como le decía, los sobreenfatizamos. ¿Será porque a lo mejor esto toca los sentimientos? Pero por un lado, un Salvador clavado de una cruz, puesto en una tumba, sin una resurrección corporal, no es un Salvador. Es simplemente un hombre bueno que hizo lo mejor para tratar de salvar al pecador de la condenación.
Pero en el mensaje de la resurrección de Cristo, lo que se enfatizaba en los primeros sermones de los apóstoles al principio, y esto es lo que se enfatizaba, la resurrección corporal de Cristo. También fue una de las primeras doctrinas que el apóstol Pablo tuvo que corregir, porque empezó a surgir una confusión entre los creyentes en relación a la resurrección de sus propios cuerpos. Recuerdan 1 Corintios capítulo 15. Esa carta fue escrita entre el año 55 y 57 después de Cristo. Entonces, desde el principio ha habido o malos entendidos o se ignora la resurrección o simplemente se niega la resurrección. Y desde el principio de la era de la iglesia han tenido que luchar contra aclarar esta verdad, en este caso los apóstoles. En el capítulo 15 que les acabo de mencionar, el apóstol Pablo aclara cualquier malentendido que pudiera tenerse en relación a la resurrección de Cristo y a la resurrección general de los creyentes. Y el apóstol Pablo empieza poniendo el fundamento que es la resurrección corporal de Cristo. Y una vez que pone el fundamento, entonces empieza a describir las implicaciones. Por lo pronto vamos a ver cómo el apóstol Pablo presenta evidencias para demostrar el hecho de la resurrección corporal de Cristo y después sus implicaciones. Si tiene una Biblia, puede abrirla, 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 9, y leo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo me pareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque persiguí a la iglesia de Dios. Entonces, en esta sección, al principio de este capítulo, los primeros versículos, el apóstol Pablo presenta una lista de evidencias para sostener la verdad de la resurrección. Pero para eso voy a tomarme un tiempo para orar para que la palabra pueda caer en tierra fértil y pueda traer esperanza a los corazones que puedan estar escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. En tiempos como estos, donde más necesitamos entender y apreciar la esperanza de la vida eterna a través del sacrificio de tu Hijo Jesús y la resurrección corporal de entre los muertos. Gracias por esta esperanza que nos ayuda a vivir y a luchar con lo que podamos tener que lidiar, sabiendo, Padre, que en tu momento tú nos vas a llamar a tu presencia con una esperanza viva, la esperanza de una vida eterna en un cielo nuevo y una tierra nueva. Habla a nuestros corazones, aliéntalos a la luz de tu palabra. Usa, Padre, tu palabra para este propósito en el nombre de Jesús. Amén. En esta sección que leímos, la primera evidencia que el apóstol Pablo presenta es, en primer lugar, la evidencia de la iglesia en relación a la resurrección corporal de Cristo. Les decía anteriormente que el tema de la resurrección era un tema que ya era conocido dentro de la iglesia primitiva. Lo podemos ver el día de Pentecostés, por ejemplo. El primer sermón del apóstol Pedro, que precisamente es el nacimiento de la iglesia, todo lo que sobresale en el primer sermón del apóstol Pedro es la resurrección corporal de Cristo. Y cuando lo miramos en los otros sermones también que conocemos, también en todos sus sermones se menciona la resurrección corporal de Cristo. Entonces, era conocido
cuando menos en la iglesia primitiva en Jerusalén, que fue donde nació, era conocido y era predicado el hecho de la resurrección corporal de Cristo. Y el apóstol Pablo lo presenta en los primeros 2 versículos. La segunda evidencia que presenta el apóstol Pablo en la sección que miramos es el testimonio de las Escrituras, según el versículo 3 y 4. Es cierto que aunque el apóstol Pablo no cita ninguna escritura en particular, sabemos que aún antes de que fuera un hecho la resurrección en el Antiguo Testamento, ya hacía mención de ella. Podemos darnos cuenta en el Salmo 16, el Salmo 22, Isaías 53, y recuerdan la declaración de Job, yo sé que mi Redentor vive. Entonces, las Escrituras daban evidencia o daban testimonio de la resurrección de entre los muertos. La tercera evidencia que presenta el apóstol Pablo es el testimonio de los testigos oculares, según los versículos del 5 al 7. En esta parte, versículos del 5 al 7, el apóstol Pablo hace una lista de nombres de personas con las cuales el Señor Jesús compartió durante 40 días después de la resurrección. Por ejemplo, menciona a Cefas, en este caso que es Pedro, menciona a los 12, y era una manera de referirse a los apóstoles. Sabemos que no estaba Judas, pero se refiere a los 12 porque eran 12 originalmente. Menciona que a más de 500 hermanos, inclusive dice que algunos ya habían muerto para cuando él escribió esta carta, pero muchos todavía vivían para ese tiempo. Menciona a Jacobo. Jacobo pudo haber sido el hermano del Señor Jesús, que pudo haberse convertido después de la resurrección, que al final fue el que escribió el libro de Santiago. Y también el apóstol Pablo menciona a un testigo especial que es él mismo. Ahora, es cierto que el apóstol Pablo pasa por alto a algunas personas que nosotros conocemos por nombre, y él nos las añadió a su lista de los testigos oculares. Sabemos que las mujeres fueron al sepulcro, fueron las que descubrieron la tumba vacía. Sería tal vez porque el apóstol Pablo seguía la manera en que se vivía en esos tiempos, donde las mujeres no tenían credibilidad en algunos asuntos legales. Entonces el testimonio de las mujeres en esos casos no valía, y por eso es que el apóstol Pablo los que menciona son nombres de hombres, y por eso es que quiere ponerlos como la evidencia de testigos oculares. Ahora, es cierto que aunque estamos nosotros celebrando el domingo de resurrección confinados en nuestros hogares, esto no aminora nuestra celebración. Sabemos que Cristo ha resucitado, celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte, nos gozamos en la esperanza de la resurrección, y es precisamente la esperanza de la resurrección en lo que nos trae gozo y contentamiento a los creyentes bajo cualquier circunstancia, independientemente que estemos pasando. Ahora, la resurrección tiene sus implicaciones. Para esto, me gustaría que fueran a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Y leo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, esta sección que acabo de leer, el apóstol Pablo termina haciendo una declaración. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que acabamos de leer. Acaba de decir acerca de la muerte y resurrección del Señor. Pero imagínense, un Cristo no resucitado, no hay la esperanza de que algún día Él va a descender del cielo con voz de mando y con voz de arcángel. Entonces, la resurrección implica que debido a que Él resucitó, Él va a regresar nuevamente como lo prometió por sus escogidos, lo que conocemos como el rapto. Pero también añade otras palabras donde menciona su muerte y su resurrección, y que nosotros también a través de ese mensaje podamos tener esperanza, en este caso de los creyentes en Tesalónica. El contexto en el libro de los Hechos, sabemos que el apóstol Pablo estuvo solo un tiempo corto entre los cristianos en Tesalónica y que tuvo que escapar porque los judíos querían matarlo. Estos creyentes eran ignorantes, dicen, no, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Entonces, estos creyentes, es cierto, eran ignorantes, pero no por culpa de ellos mismos, sino que ignoraban ciertas promesas de Dios por el hecho de que Pablo había dejado la ciudad por cuestiones de seguridad de su vida. Y como consecuencia dejó a estos nuevos creyentes con un conocimiento limitado en relación a la esperanza futura del creyente. Como resultado de esa falta de conocimiento con estos nuevos creyentes, entonces la pérdida o la muerte de sus seres queridos causaba un efecto, una tristeza. Y cada vez que despedían a sus seres queridos, porque ignoraban acerca de los que duermen. Ahora, es cierto que despedir a un ser querido es una experiencia dolorosa. No importa qué tan firme esté nuestra fe en el Señor, y entre más íntima y más profunda sea esta relación entre la persona que muere y el que sobrevive, más triste es la separación. Entonces, la muerte de los seres queridos a estos creyentes les causaba una tristeza igual que a los no creyentes. Por eso dice en el capítulo 4, versículo 13 de 1 de Tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En otras palabras, el apóstol Pablo ni les prohíbe ni les regaña porque ellos se sentían tristes por la muerte de sus seres queridos. Lo que hace el apóstol Pablo lo que les dice es que su tristeza no debe parecerse a la tristeza de los que no conocen al Cristo resucitado. O sea, en otras palabras, ellos tienen razón de ponerse tristes, de despedir a sus muertos sin ninguna esperanza. Ustedes que conocen a Cristo y que sus seres queridos llegaron a confiar en Cristo, no tienen que entristecerse a la manera en que ellos se entristecen. No os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero otra vez, ¿cuál es esta esperanza que los otros no tienen y que nosotros sí tenemos? Bueno, la esperanza de la vida eterna. Y esta es una esperanza sólida. No son solamente buenos deseos. La esperanza de la vida eterna está basada en hechos históricos, reales. Se pueden comprobar. ¿A qué me refiero? La esperanza de la vida eterna está basada en creer y confiar que Jesús murió, resucitó y que Él vive. Dice el versículo 14 de 1 de Tesalonicenses 4. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahora, nosotros, otra versión dice, nosotros creemos que Jesús ha muerto y ha resucitado, que esta es la idea que acabo de leer en el versículo 14. Nosotros la leemos en la Reina Valera, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Una declaración es más enfática en el original, porque creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Ahora, en nuestros días,
Es imposible negar la existencia de Cristo. Es más, la misma historia de la humanidad está dividida en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Pero lo que sí se ha negado, atacado, malentendido, es el hecho de la resurrección de Cristo. Y desde el momento mismo del evento de la resurrección, se empezó a atacar esta verdad. Nuevamente, por eso el apóstol Pablo en el capítulo 15, todo ese capítulo lo usa para confirmar, alentar y enseñar acerca de la doctrina de la resurrección. Pero nuevamente, los ataques en contra de esta enseñanza no fueron 53 o 57 años después de la misma resurrección. Los ataques en contra de la resurrección fueron inmediatamente después de la resurrección. ¿Recuerdan ustedes la historia en los evangelios? Temprano las mujeres encontraron la tumba vacía. Ese mismo día, después de la resurrección, los soldados fueron a dar aviso a los líderes religiosos. Los líderes religiosos quedaron en acuerdo con los soldados en pagarles y decirles o que dijeran que el Señor, se habían robado el cuerpo del Señor. Inclusive el Evangelio dice que aún se corría este dicho entre ellos. Entonces, esto de la resurrección, nuevamente, no niegan el hecho de un Cristo histórico, no niegan el hecho de una muerte de un Cristo histórico. Lo que se ha atacado es la resurrección. Porque otra vez, una vez que se desarma esta doctrina de la resurrección, el creyente no tiene ninguna esperanza. Como decíamos al principio, el apóstol Pablo tuvo que corregir y aclarar lo relacionado a la resurrección, tanto la resurrección del mismo Señor Jesús como la resurrección de los creyentes, por estos mismos malos entendidos. Ahora, después de haber hecho una lista de los testigos oculares allá en 1 Corintios 15, después presenta la orden o el orden en que va a suceder la resurrección. En 1 Corintios 15, versículo del 20 al 24, leo lo siguiente. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Y aquí viene el orden de la resurrección. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces, este es el orden de la resurrección. Cristo las primicias, los que son de Cristo en su venida, y luego cuando venga el fin del sistema. Entonces, nuestra esperanza presente está basada en el hecho que así como Cristo se levantó de la tumba con un cuerpo físico glorificado, asimismo todos los que han depositado su confianza en Él, que se han arrepentido y le han confesado, también van a ser levantados de las tumbas con cuerpos glorificados. Ahora, el problema presente entre los cristianos modernos en relación a la eternidad es que muchos creen y están en relación a los que muchos creen y están confundidos. Y en lo que están confundidos es que creen que van a vivir eternamente como un espíritu incorpóreo en una nube tocando un arpa. Esto es lo que muchos creyentes en el presente tienen en mente el concepto de la eternidad. Es más, déjenme decirles, me atrevo a decirles esto, que muchos creyentes ni siquiera anhelan el cielo, porque el enemigo de nuestras almas, Satanás, se ha encargado de engañarnos lo que es la realidad de nuestra eternidad.
Lo ha hecho haciendo un chiste del cielo. Lo mismo haciendo un chiste del infierno. Y nos presentan el cielo como una nube donde las personas están tocando un arpa con un viejito con barba, aburridos. Y las personas miran eso y no desean el cielo. Por otro lado, nos presentan un infierno donde están los compadres pasándola bien, disfrutando. Y en el chiste las personas prefieren ese lugar. Y muchos creyentes se han ido con la finta del cielo, que es un lugar aburrido. Ahora, un escritor, Randy Alcorn, que escribió un libro que se llama El cielo, se lo recomiendo, dice lo siguiente: de los norteamericanos que creen en la resurrección de los muertos, 2/3 creen que no tendrán cuerpos después de la resurrección. Pero esto se contradice a sí mismo. Una resurrección no física es como una puesta de sol sin sol. No existe tal cosa. Ahora, cuando Cristo resucitó, no resucitó un espíritu, tampoco fue un fantasma lo que se levantó, ni tampoco fue una visión. El mismo cuerpo que fue colgado en la cruz, que fue puesto en una tumba, se levantó al tercer día. Y precisamente con el fin de que no se creyera que era un fantasma, podía ser palpado y se dejó palpar, se dejó tocar. Al punto de tener que decirle a sus discípulos: denme algo de comer. Según Lucas 24, 36 al 43, dice: mientras ellos aún hablaban después de la resurrección, los discípulos, estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y todavía va más allá. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo comió y comió delante de ellos. Decía, el problema con el cristiano moderno es que el cristiano moderno no le ha caído el 20 que va a vivir con un cuerpo glorificado. Ahorita vamos a mirar esa parte del estado presente de los creyentes que han muerto. Y déjeme decirle, si el creyente puede estar confundido o malentiende el estado eterno, ya no se diga el no creyente. Por muchos años, este es el primer año que no lo hago precisamente por la situación de la pandemia. Antes del domingo de resurrección, yo me voy al parque y hago una pequeña encuesta con personas que me encuentro en el parque. Y una de las preguntas que les hago es que les pregunto si saben que se celebra el domingo. O sea, un día antes, el sábado, les pregunto si saben que se celebra el domingo. La mayoría, la verdad, no saben el día de la coneja y no saben la mayoría. La segunda pregunta, después de que les digo que se celebra la resurrección de Cristo, algunos que sí dan la respuesta correcta. La pregunta que les hago después es que si ellos creen que Cristo resucitó con un cuerpo como el que fue puesto en la tumba. Algunos no creen, algunos creen que Cristo se levantó como un fantasma nada más, otros afirman que Cristo sí se levantó con un cuerpo glorificado. Otra de las preguntas que les hago es que si creen en la resurrección o en la reencarnación. Déjenme decirle, a veces, entre los años que he estado ahí entre ellos, la mayoría cree más en la reencarnación que en la
resurrección. Nuevamente, el mundo está confundido en relación al estado eterno, en especial a la resurrección. Los creyentes no tienen un conocimiento concreto de su estado eterno. Nuevamente, así como fue la resurrección de Cristo, va a ser la resurrección de los creyentes. Vamos a ser levantados de las tumbas para vivir una eternidad con cuerpos físicos glorificados, no en las nubes tocando un arpa, sino en un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esto es precisamente el problema que tienen algunos creyentes en relación a la esperanza futura. El cielo presente no es la morada permanente del creyente. El cielo presente es un lugar temporal a donde va el creyente mientras esperamos nuestra resurrección corporal y la renovación también, no solamente de nuestro cuerpo, sino también la renovación total de este planeta. Ahora, para morar con un cuerpo resucitado, con un cuerpo glorificado, necesitamos una tierra también donde podamos morar. Y para esto Dios va a crear, y ahorita vamos a mirar esta parte, una tierra nueva. Ahora, en este caso, los teólogos están de acuerdo que la eternidad va a ser en un cielo nuevo y una tierra nueva. En lo que difieren los teólogos es en el hecho en que algunos creen que Dios va a destruir esta tierra presente y va a formar otra tierra. Ahora, otros creen, y la mayoría cree, que esta tierra presente va a ser renovada o va a ser remodelada. Por ejemplo, Calvino dijo: de los elementos del mundo diré solo una cosa, que serán consumidos solo para ser renovados, siendo su sustancia la misma. Eldon Fordham dijo: es imposible decir si Dios usará o no la destrucción atómica para librar la tierra del actual estado de las cosas. Algunos piensan que sí. En todo caso, está claro que existe la determinación divina de poner término al orden pecaminoso sobre la tierra mediante un ardiente bautismo purificador y preparado para la justicia. El clásico Matthew Henry dijo: una profunda transformación mediante el fuego no tiene por qué afectar a todo el universo, sino solo a este planeta que habitamos, al cielo atmosférico y nuestro sistema planetario. Creo que los primeros cielos y la tierra no serán aniquilados, reducidos a la nada, sino totalmente transformados por la drástica purificación que el fuego por la conflagración llevará a cabo. Pedro dijo esto: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en los cuales los cielos serán quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y esta es una de las implicaciones de la resurrección. ¿Cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, la esperanza de la resurrección tiene sus implicaciones. Es un llamamiento a vivir de una manera piadosa. Ahora, decíamos, la resurrección corporal es importante. Y los creyentes, en su conocimiento, la mayoría creen que la eternidad la van a pasar en el cielo, como les decía anteriormente, a un lugar espiritual o un lugar no físico, y de alguna manera les decía, como lo presenta el mundo, es un lugar no deseado, ni para el no creyente y en algunos casos aún para el creyente.
Pero por lo que hemos visto en las Escrituras, la morada eterna del creyente va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, como al fin y al cabo esta tierra va a ser destruida, que originalmente era el lugar perfecto, pero por causa del pecado, la creación completa fue maldecida. Esto incluye el reino animal, el reino vegetal, la naturaleza y el planeta completo sufrieron los efectos del pecado. Pero en su estado original Dios dijo que era bueno. Inclusive el apóstol Pablo dice que la misma creación está expectante al punto que gime por su redención. Otra vez, la creación no tuvo culpa, por decirlo así, de las faltas de Adán y Eva. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Si es que nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, usted si es creyente, va a resucitar con un cuerpo físico glorificado y va a vivir en una tierra nueva con el Cristo resucitado. Ese es el poder de la resurrección. Así como Cristo resucitó con cuerpo físico glorificado, el creyente va a resucitar con un cuerpo físico glorificado. El cielo presente no es la morada permanente de los creyentes. El cielo presente es solamente temporal, mientras se llega a la consumación y la resurrección tanto de justos y de injustos. Lo mismo que el infierno. No son estados permanentes ahorita en el presente. Son simplemente lugares donde unos y otros están esperando para el día de resurrección. Tanto unos como otros van a resucitar con cuerpos físicos para entonces sí morar toda una eternidad en los lugares permanentes. Unos en el castigo eterno, otros en el cielo nuevo, en la tierra nueva. Dice Apocalipsis versículo 21 del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahorita, hermanos, hacemos una diferencia entre la morada del hombre y la morada de Dios. El hombre viviendo en el planeta Tierra, Dios morando en el tercer cielo. Va a llegar un momento, después de la consumación de todo esto, cuando Dios hubiera llegado el día del juicio, donde Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, y Dios mismo va a descender del cielo a morar toda una eternidad con creyentes cuerpos glorificados, con el Cristo resucitado que pagó por nuestros pecados. Y como mencionaba anteriormente,
lo que decía el apóstol Pablo. Consolaos con estas palabras. Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte y ha preparado lugar para todos aquellos sus escogidos. Y esto es lo que celebramos: la resurrección y la esperanza de la vida eterna a través del Cristo resucitado. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la esperanza que nos has dado a través de la persona de Cristo. Gracias porque las promesas que tú nos has hecho es de morar toda una eternidad con cuerpos glorificados en una tierra restaurada. Damos gracias porque tú has hecho la promesa de vivir entre nosotros para ese tiempo y vamos a adorar por toda una eternidad al Cristo que venció a la muerte. En nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén. Buenas tardes, hermanos. Esperamos que el servicio del mensaje del pastor los haya bendecido. Hoy queremos despedirlos con una canción que se llama La Bendición. Y solo es una canción que, como el título, es pues una bendición para que Dios guarde a ustedes, a sus familias, a sus hijos, a todos los que nos están mirando. Esperamos que esta canción los pueda bendecir y que puedan sentir la presencia de Dios, aunque no estemos físicamente juntos. Sabemos que el Espíritu de Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. Si quieren, pueden levantar sus manos para recibir esta bendición y esperemos que puedan escuchar las palabras y meditar en lo que Dios quiere hablar a sus vidas. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado
pedimos que estas palabras puedan bendecir a nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo, Dios, que están escuchando esto, Dios, que tu presencia pueda entrar en sus casas, Dios, que tú puedas seguir bendiciéndolos, Dios, que ellos puedan seguir sintiendo tu presencia en medio de esas situaciones, Dios, donde se siente que a lo mejor se ha perdido la esperanza y la paz, Dios. Te pedimos que tu presencia pueda bendecir a nuestros hermanos, Dios, que ellos puedan saber que pueden encontrar favor en tus ojos, Dios, y que tú los vas a bendecir en medio de estas situaciones, Dios, que puedan mirar hacia ti y encontrar esa esperanza, Dios. Te damos gracias porque ese día celebramos que tú resucitaste, Dios. Y por medio de eso podamos recibir estas bendiciones que tienes para nuestras vidas. Te damos gracias y te pedimos que puedas seguir bendiciendo a todos, Dios, que nos están escuchando. Que tu Espíritu vaya con ellos donde quiera que estén, Dios. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado a través de esa transmisión. Esperamos que el mensaje hubiera sido de bendición y hubiera traído esperanza para sus vidas. Si tienen algún comentario, pueden dejarlo ahí en nuestra página de Facebook o en cualquier otra de las plataformas. Si es que esperamos sus comentarios y bendiciones.